Buenas tardes, mi nombre es María, estos son Joyas Auténticas. Y bueno, hoy vamos a continuar con la parte 3 de la revisión de Apocalipsis 17. Y les voy a invitar a que me acompañen en una palabra de oración. Amante y bondadoso Padre, que tu morada es en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ruego la presencia de tu Santo Espíritu, que me ayude a exponer este tema de manera que los que van a ver estos videos puedan entender el tema y les pueda ser de gran bendición y que sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. La última parte de Apocalipsis 17, nosotros quedamos que creo que quedamos allí donde dice voy a leer la última cita en la que quedamos en la última parte de Apocalipsis 17, que está en Maranata, página 187, libro Maranata, página 187. Y está hablando de la séptima cabeza o los 10 reyes que recibirán el reino del mundo por un breve tiempo durante 1 hora y recibirán un solo reino, y dice que estos tienen una mente. Habrá una hermandad universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. De esta manera se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, contra la libertad para adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, como fue manifestada por el papado cuando en el pasado persiguió a los que osaron negarse a ser conformados por los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Entonces habrá una hermandad universal, una gran confederación de las fuerzas de Satanás. Eso es lo que es la ONU. Están unidos en un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dice, la cabeza o reino que sigue a Estados Unidos es una confederación de fuerzas de Satanás. Esta confederación está en asociación con la bestia, pues las escrituras declaran que ellos por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto dice entonces de la séptima cabeza, el séptimo reino, este globalismo que ya empezó, que estamos enfrentando. Son una gran confederación de las fuerzas de Satanás y es una hermandad universal. Y esto se está haciendo para entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Eso está, voy a volverlo a leer, voy a repetir esa parte. Eso está en Apocalipsis 17, donde dice que este último poder, la ONU, estarán unidos en una gran confederación. Y su propósito, según Apocalipsis 17, 13. Apocalipsis 17, 13, ténganlo en mente. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la bestia. Esto es como lo que sucedió porque no hay nada nuevo bajo el sol.
lo que ha sido, lo que está haciendo hoy, ya fue, y lo que ya fue volverá a ser. Y esto es lo mismo que sucedió en los inicios de la edad oscura y que está predicho aquí en Apocalipsis 13:3, que dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. No, perdón, no es Apocalipsis 3, sino es no es Apocalipsis 13:3, sino es Apocalipsis 13:2. Y tengan estas dos citas en mente para que las relacionen. Apocalipsis 13:2 y Apocalipsis 17:13. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. El dragón es el imperio romano, pagano, que le dio su poder y su trono y grande autoridad al imperio romano papal. Igual las Naciones Unidas hoy tienen un mismo propósito, como lo dice Apocalipsis 17:13. Este paganismo moderno, que sería la ONU, tienen un mismo propósito, igual que lo tuvo la Roma imperial, y darán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, este paganismo moderno, igual que Roma pagana antiguamente, es para que le entregue el poder y la autoridad a la bestia cuando impongan el falso día de reposo en todo el mundo, que ese falso día de reposo ya está a punto de venir a la luz, de salir, de ser oficial, y de que exista esa ley que se guardará el falso día de reposo el domingo, un día que no está autorizado en la Biblia, y en violación del sábado, verdadero día de reposo. Y ese es el propósito de la ONU, con la imposición de esa ley dominical en todo el mundo. Le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Se vuelve a repetir lo mismo que se repitió al comienzo de la Edad Media, como está profetizado en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 13:2, y así se va a volver a repetir según lo profetizado en Apocalipsis 17:13 en nuestros días, en el tiempo del fin. Entonces, hasta aquí eso fue lo que se concluyó en el estudio pasado. Ahora vamos a continuar aquí. El hablar como un dragón, que se refiere a la octava cabeza. Y vamos a leer una cita que está en Testimonios, el libro de los Testimonios, tomo 5, página 452. Y dice: nosotros sabemos que Estados Unidos empezará a hablar como dragón cuando apruebe una legislación dominical. Vuelvo a repetir, nosotros sabemos que Estados Unidos empezará a hablar como un dragón cuando apruebe una legislación dominical. El movimiento dominical se está abriendo paso entre las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Entonces, estos movimientos para imponer la ley dominical ya están casi terminados, pero es en las tinieblas, es en secreto. Los dirigentes están ocultando su fin verdadero, lo disfrazan y lo aplican a otra cosa, pero ocultan el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Ese es el hablar como dragón. El acto de sancionar leyes es el hablar como dragón.
Dice, anteriormente habíamos señalado que el hablar de una nación simboliza una acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Sancionar una ley es un acto de las autoridades legislativas y judiciales de una nación. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una notable contradicción entre la profesión y la práctica de la nación así representada. Ser cordero y hablar como dragón es una notable contradicción. Una contradicción que se profetiza acá acerca de la nación representada en esta profecía. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que fue manifestado por las naciones representadas por el dragón y la bestia por las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo. Esta es una declaración que está en el Conflicto de los Siglos, página 495. Vamos a tener aquí otra cita en Apocalipsis 13:11. Nos recuerda que Estados Unidos hablará como dragón. Vamos a leer Apocalipsis 13:11 y bueno, les sugiero que traten de concentrarse en el estudio porque trae un mensaje muy importante para este tiempo. Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 es otra profecía y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Otra bestia que subía de la tierra. Es un contraste con la primera bestia de Apocalipsis 13:1 que dice, vi una bestia que subía del mar. El mar en Apocalipsis 17 simboliza pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. El continente que tiene más poblado de diferentes naciones y de diferentes lenguas es Europa. Así que la bestia que sale del mar era Roma, que salía de Europa. Pero esta bestia que de Apocalipsis 13:11 que sube de la tierra, sube de un lugar no poblado, deshabitado, y subía de la tierra, y esa bestia que subía de la tierra se está refiriendo a los Estados Unidos de América, y está profetizado es que subía como un cordero, mansa y humilde como es el carácter de un cordero, pero también dice que hablaría como un dragón. Nos recuerda que Estados Unidos, esa cita, Apocalipsis 13:11, entonces nos recuerda que Estados Unidos hablará como un dragón. El hablar como dragón se hace realidad cuando esta nación pone en vigor la legislación dominical. Los siguientes versos nos enseñan que después que Estados Unidos apruebe la legislación dominical y que por lo tanto hable como un dragón, hace algo más. Y recuerden, hermanos, que estos movimientos se hacen en secreto. Hay que poner mucha atención porque vemos movimientos que se están haciendo ahorita. Parece que no tuvieron relación con la ley dominical, pero están ocultando su verdadero fin. Así que pongamos mucha atención porque estos movimientos son en secreto. Y finalmente,
legislarán el guardar el día de reposo falso. Dice acá, dice, el hablar como dragón se hace realidad cuando esta nación pone en vigor la legislación dominical. Los siguientes versos nos enseñan que después que Estados Unidos apruebe la legislación dominical y que por lo tanto hable como dragón, hace algo más. Vamos a ver qué es lo que más hace. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13, 12 y 14. Vamos a ver entonces cómo ocurrirá esto, que después de que Estados Unidos hable como un dragón, entonces va a hacer algo más, y lo que va a hacer es que va a ejercer la autoridad, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y que mandará a los moradores de la tierra, y mandará a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia, o va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia que tuvo la herida mortal y que fue sanada. Y vamos a ver cómo es que va a ocurrir esto, cómo es que Estados Unidos, después de imponer una ley para guardar obligatoriamente el falso día de reposo el domingo, va a ejercer también toda la autoridad de la primera bestia, y va a hacer que los moradores de la tierra adoren también a la primera bestia. Pero vamos a ver cómo será que va a ocurrir esto. Vamos a estar atentos a este estudio para ver cómo ocurrirá esto, o cómo está ocurriendo esto en este momento, porque no es que ocurrirá en un futuro lejos, no, en estos momentos está ocurriendo estos acontecimientos delante de nuestros ojos. Y lo más triste, hermanos, es que hay muchos de nosotros que estamos ciegos y no vemos lo que está sucediendo, y que nos fue dicho, nos fue advertido con mucho tiempo de anticipación para que hiciéramos provisión. Dice, luego que Estados Unidos dé vida a la ley dominical y que por lo tanto empiece a hablar como dragón, esta nación hace que el resto del mundo haga lo mismo. Tengo un subtítulo acá y dice imagen de la bestia. Imagen de la bestia. Y dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y buscó el apoyo del poder civil para dominar la conciencia del pueblo. El resultado fue el papado. Cuando buscó el apoyo del poder civil para dominar la conciencia del pueblo, repito, el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado
y que se servía de él para promover sus propósitos, para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y dice acá, para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe gobernar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea también empleada por la Iglesia para conseguir sus fines. El poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea también empleada por la Iglesia para conseguir sus propios fines, para que sus feligreses hagan lo que ellos digan. O sea, ya cuando eso es así, ya no hay libertad de conciencia. Pero Estados Unidos formará esto para conseguir sus propios fines. Esta cita que acabé de leer está en el Conflicto de los Siglos, página 496. Entonces dice acá, primero Estados Unidos forma una imagen de la bestia. Entonces todo el mundo hace lo mismo. Por lo tanto, el mundo deberá formar y dar, mira, pongamos mucha atención a esta meditación. Primero, en primer lugar, Estados Unidos forma una imagen de la bestia. Entonces todo el mundo hace lo mismo. Por lo tanto, el mundo deberá formar y dar poder a un gobierno mundial que reemplaza la soberanía de las naciones para poder cumplir la definición de la imagen de la bestia, para obligar las conciencias de la gente por medio de un gobierno civil. Usted debe tener por definición y lógica un gobierno civil. Para obligar, dice acá, las conciencias de la gente por medio de un gobierno civil. Usted debe tener por definición y lógica un gobierno civil. Entonces dijimos que Estados Unidos, después de que hable como dragón, hace algo más, y lo que hace de más Estados Unidos es que va a hacer que el mundo haga lo mismo. Adoren a la primera bestia que tuvo la herida mortal y fue sanada y vivió. Y yo dije, vamos a ver cómo es que Estados Unidos va a hacer que toda la tierra haga una imagen de la bestia y adore a la primera bestia, como dice acá. Acá dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia que tuvo la herida mortal y fue sanada. Entonces yo dije, vamos a ver cómo Estados Unidos hace eso. Y aquí dice cómo es que lo hace. Dice, primero, Estados Unidos forma una imagen de la bestia. Entonces todo el mundo hace lo mismo. Por lo tanto, el mundo deberá formar y dar poder a un gobierno mundial que reemplaza la soberanía de las naciones para poder cumplir la definición de la imagen de la bestia. Entonces, el mundo, Estados Unidos forma la imagen de la bestia. Entonces todo el mundo hace lo mismo. Por lo tanto, el mundo deberá formar y dar poder a un gobierno mundial que reemplazará la soberanía de las naciones para cumplir la definición de la imagen de la bestia. Ese gobierno que debería formar el mundo, que reemplazaría la soberanía de las naciones para cumplir la definición de la bestia. Cuando se escribió esto, todavía no estaba, pero en estos momentos está iniciando su tiempo, que es por poco tiempo. Ese gobierno, esa forma de gobierno que debe formarse para reemplazar la soberanía de las naciones, se llama ONU, Naciones Unidas.
ya lo tenemos. Está empezando a caminar su tiempo, está comenzando, estamos empezando a enfrentar ese nuevo gobierno y son las Naciones Unidas y comenzaron ya y sabemos que es por poco tiempo. Y ese gobierno, ¿qué va a hacer ese gobierno? Por lo tanto, el mundo deberá formar y dar poder a un gobierno mundial que reemplazará la soberanía de las naciones para poder cumplir la definición de la imagen de la bestia, para obligar las conciencias de la gente por medio de un gobierno civil. Usted debe tener, por definición y lógica, un gobierno civil. Si queremos que un gobierno civil, si está profetizado que un gobierno civil va a dominar las conciencias de la gente, usted debe tener por lógica un gobierno civil. Y es este gobierno que es las Naciones Unidas, que tendrán el gobierno mundial por poco tiempo y que tienen un mismo propósito: dar su poder y su autoridad a la bestia hasta que se cumpla lo que Dios puso en sus corazones que ellos hicieran, dar su poder y su autoridad a la bestia. Igual que sucedió a los principios de la Edad Oscura. Roma pagana, vuelvo y repito, Roma pagana le dio su poder, su trono y gran autoridad a Roma papal. Y hoy en día el paganismo, que es la ONU, paganismo, ateísmo, le entregará su poder y grande autoridad a Roma, a la bestia, o a Roma, o al Papa. Tenemos acá un título que dice: es interesante notar que mientras Estados Unidos continuaba creciendo en todas las facetas de su estructura mundial, este había dividido el mundo en 10 distritos o regiones para facilitar la implementación de sus programas. Había dividido el mundo en 10 distritos o regiones. El mundo lo tienen dividido ellos. Este libro fue sacado de un libro que se llama Ascenso y Caída Final del Rey del Norte. Y esto se escribió por allá, por el año, ya tiene como unos 20 y pico de años de escrito este libro, y decía esto: en estos momentos Estados Unidos ya ha terminado su poder como una nación republicana con estos últimos acontecimientos que sucedieron en las últimas elecciones de los Estados Unidos, y ella ya tiene su constitución solamente de labios, ya no es de hechos, y está apoyando este nuevo presidente que fue puesto allí como dudoso, porque pues las noticias y todo lo que se dice es que hubo fraude en las elecciones. Entonces este presidente que fue puesto allí, que parece que no fuera legal según todo lo que se dice, que hubo fraude en las elecciones y que le robaron las elecciones al otro presidente que salió. Entonces, este presidente está apoyando el globalismo. Entonces, vamos a continuar acá diciendo. Entonces, ya Estados Unidos ha hecho concesiones más adelante lo voy a decir, con la ONU, que es ateísmo, pero que también es espiritismo. Recordemos, lo hemos dicho varias veces, que el número 33, que es el logo, que está en el logo de la ONU, 33 es el máximo grado de la masonería. Entonces
es espiritismo, y dice que cuando los Estados Unidos haga concesiones con el espiritismo y extienda su mano a través del abismo para asir la mano del espiritismo y de Roma, esa nación, los Estados Unidos, caminará en las huellas del romanismo. Vamos a seguir leyendo acá. Terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, cita Apocalipsis 13, 16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Eso está también en el Conflicto de los Siglos, página 662. Estados Unidos se está convirtiendo cada día más en el policía del mundo. Cuando Estados Unidos, con el objetivo de facultar un gobierno mundial, la ONU, utilice su fortaleza militar y monetaria en conexión con los fuertes engaños del espiritismo, que es la ONU, que eso ya sucedió, entonces veremos la séptima cabeza de Apocalipsis 17:10. Eso fue lo que ocurrió en estas oraciones. Estados Unidos usó su poder militar y monetaria, unido con los fuertes engaños del espiritismo, que es lo mismo que la ONU. Y entonces estamos viendo cómo se está imponiendo este nuevo orden mundial, esta séptima cabeza, la ONU, séptimo poder, tomando el reino de este mundo, y sabemos que es una confederación de las fuerzas de Satanás, y sabemos que tienen un mismo propósito, de entregar su poder y su autoridad a la bestia, ¿cómo lo voy a decir? De pasar por encima de la soberanía de las naciones para imponer el falso día de reposo. Y son movimientos que se están haciendo actualmente, disfrazados, y no los que están apoyando estos movimientos no entienden para dónde va esto, pero nosotros los que estamos estudiando la profecía lo vemos y queremos advertir al mundo de esto. Ellos tienen una misma mente, un propósito de entregar su poder y su trono y grande autoridad a la bestia, imponiendo el falso día de reposo. Y estas cosas se están haciendo allá de una manera disfrazada, porque como dice el conflicto de los siglos, los movimientos finales serán secretos pero rápidos. Estados Unidos se está convirtiendo, como sucedió con Juan, esta séptima cabeza está todavía delante de nuestros días. O sea, en Juan, en el punto que Juan estaba ubicado, que era 1798, esa séptima cabeza era para el futuro, para nuestros tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos del fin. En ese tiempo estaba en el futuro, pero ahorita está aquí y está iniciando su gobierno, y que es por poco tiempo, y es de darle su poder, su trono y de darle su poder y autoridad a la bestia, sobrepasando la soberanía de las naciones para imponer en todo el mundo, para hacer que todo el mundo adore a la primera bestia, el papado, que tuvo la herida de espada y fue sanada y vivió, resucitó. Entonces ella, ahorita estábamos terminando de pasar la transacción
de los Estados Unidos a la séptima cabeza, que es la ONU, que es la que va a abolir la soberanía de las naciones por imponer las leyes y la ley dominical para hacer que toda la tierra adoren al papado, guarden su falso día de reposo el domingo, y eso es por poco tiempo que esas naciones tendrán el poder del mundo. Así que pronto, dentro de muy poco, nos enfrentamos a otra transición cuando esta ONU, o ya lo está haciendo porque ellas gobernarán juntamente con la bestia, le entregarán su poder y gran autoridad a la bestia. O sea que eso está a punto de acontecer. Se vuelve a repetir lo que pasó en la Edad Oscura con el Imperio Romano pagano, que le entregó su poder y su trono y gran autoridad al Papa, a la cabeza del obispo de la religión pagana de Roma. Lo convirtieron en el líder y corrector de los herejes, y lo pusieron en el trono en el año 538. Eso que sucedió allí en ese tiempo se va a volver a repetir ahorita cuando la ONU imponga ley dominical en el mundo, y otra vez de esta manera hagan que el mundo adoren al papado. Entonces aquí en los días de Juan eso estaba en el futuro. Sin embargo, podemos ver con certeza a las Naciones Unidas levantándose en el horizonte en ese entonces, pero ahorita ya se levantaron. Vemos con certeza que las Naciones Unidas ya se levantaron como un gobierno mundial en su verdadero sentido. Y es por poco tiempo, como ya dije, tengo un subtítulo acá, por 1 hora. Las notas, yo al terminar les voy a decir desde qué página comencé aquí, porque las notas todas están en el primer video, yo las vuelvo a colocar ahí, pero este tercer video empieza desde la página. Ahorita al terminar les digo desde qué página empieza y hasta qué página llega el tercer video, para que ustedes puedan ir allí y revisar, leer y estudiar si estas cosas son así como se está diciendo aquí o no. Entonces dice, tendrán poder por 1 hora. Esta confederación mundial será de corta vida. Se nos dice que ellos gobernarán 1 hora nomás y que durarán breve tiempo. Esta confederación de 10 reyes es el instrumento que Dios, porque Dios tiene todos los acontecimientos en su mano, así que esa confederación de 10 reyes o la ONU es el instrumento que Dios utilizará para destruir finalmente el papado. Lo usa para violar la soberanía de las naciones imponiendo la ley dominical. Pero finalmente Dios lo usa para que impongan la ley dominical, para que violen la soberanía de las naciones. Entonces usa la ONU como un gobierno mundial para hacerla obedecer a sus leyes en todas las naciones, y así poder hacer caer el muro de la soberanía nacional. Pero al final también lo va a usar para castigar a la bestia, para destruir al papado. Por eso dice, esta confederación de 10 reyes es el instrumento que Dios utilizará para destruir finalmente al papado. Y vamos a ver cómo. Vamos a leer una cita que está, unos versos que están en el capítulo 17 de Apocalipsis, los versos 16 y 17. Y dicen así esos versos. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes. O sea que finalmente esa misma ONU va a destruir al papado. Y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces en este verso dice,
que Dios puso en sus corazones ponerse de acuerdo, confederarse, tener una misma mente, tener un mismo propósito para entregar su poder y gran autoridad a la bestia, imponiendo su falso día de reposo, que es invención de ella, pero también al final Dios pone en sus corazones que la aborrezcan a la bestia, a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Por eso dice que esta confederación de reyes es el instrumento de Dios, es el instrumento que Dios utilizará para destruir finalmente al papado. Vamos a leer aquí la siguiente cita. Los 10 reyes son la séptima cabeza de la bestia, pero notemos la frase, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Aunque como cuerpo estos son el séptimo reinado, dan el reinado a la bestia. O sea, vuelve a ocurrir lo que hizo Roma. Le entregó su trono, su poder y su trono y grande autoridad al papado. Aquí la ONU le darán el reinado a la bestia. La bestia a la cual dan este reinado no es ninguna otra que la bestia que era y no es y que ha de venir, y es también el octavo. ¿Eso en dónde está? Vamos a leerlo allí en Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra se asombrarán viendo la bestia que era, viendo la bestia que no era y que es y será, y que sin embargo es. Eso así lo dice ese verso de Apocalipsis 17:8 en la versión King James. Entonces la bestia, vamos a ver si resolvemos este acertijo. La bestia que era y no es. Juan estaba ubicado en el punto de la historia que era el año de 1798. Ahí estaba ubicado Juan. Y en esos momentos estaba cayendo el quinto imperio, que era Roma papal. Entonces, para 1798, que ya estaba cayendo porque había recibido una herida mortal, era la bestia que no era, porque estaba cayendo. La bestia era la bestia que era. Era la bestia que era porque fue 1260 años, del 538 al 1798. Pero después del 1798 no era. ¿Y qué ha de venir? ¿Qué ha de venir cuándo? Para este tiempo, cuando la séptima cabeza le entreguen su poder y su autoridad a la bestia. Cuando la séptima cabeza le entreguen su poder y su autoridad a la bestia, en este fin del mundo, porque la séptima cabeza tiene ese propósito de entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, esa bestia, que fue el quinto poder del año 538 al 1798, ahí cayó, que de 1798 para acá no era, pero que ahorita cuando la ONU le entregue su poder y su autoridad, vuelve a ser, pero ya como un octavo. Por eso ese es el octavo, y que era de los 7, puesto que fue el quinto imperio que recibió la herida mortal, pero que ahora cuando la ONU le entregue su poder y su autoridad, resucitará como un octavo. Esa entonces es la octava cabeza, que fue la quinta y fue de los 7, por supuesto, porque para llegar
a los 7, tiene que pasar por el 5. Y en el 5 fue ella era la que estaba, pero recibió su herida mortal. Y ya no fue de 1798 para acá que recibió la herida mortal, pero que la ONU le entregará su poder y su autoridad, entonces se le sana la herida y resucita como un octavo. La bestia, misterio, es mencionada en conexión con los 7 reinos consecutivos de la profecía bíblica. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Eso dice Apocalipsis 17, 10, 11, y ya les expliqué cómo es este misterio. Entonces, la quinta bestia, Roma papal, que cayó en 1798, era que de 1798 para acá no es, pero que ahora cuando la séptima cabeza, que es la ONU, que ya empezó a gobernar y que tienen el propósito y el propósito de su gobierno, de su reinado mundial, es entregarle su poder y gran autoridad a la bestia. Eso está por ocurrir. Entonces ahí tendremos al octavo rey, que sería el papado moderno. Estos versos nos están diciendo que esta bestia misterio, la cual ya hemos asociado con las características proféticas del papado, es la octava cabeza. La bestia misterio es el octavo que sube, asciende. Esta ascendencia o levantamiento está de acuerdo con los pasajes que enseñan que todos aquellos que se maravillarán y la adorarán, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Esta última cabeza subirá al trono de la tierra para tomar el control de la estructura gubernamental del mundo. Eso va a ser el papado moderno, la cual los 10 reyes, o sea, la ONU, la cual los 10 reyes de la tierra, o sea, la ONU, están de acuerdo en darle. Es de los 7, dice. Este octavo reino se dice que es de los 7. Sea quien sea esta octava cabeza, debe ser una cabeza que es de los 7. Esto significa que debe ser uno de los 7. ¿Cuál de ellos? Yo ya lo expliqué, pero lo vamos a volver a decir acá. Una pista es que 6 de las 7 cabezas están vivas cuando llega el octavo. 6 de las 7 cabezas están vivas cuando llega el octavo, y vamos a ver cuáles son esas 6 que están vivas cuando llega el octavo, y vamos a dar la cita que nos apoya esta afirmación. Daniel nos dice que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana perdieron su dominio, pero sus vidas fueron prolongadas. Vamos a ver dónde lo dice Daniel. Vamos a leer Daniel, capítulo 7, verso 12, dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces todas esas bestias que fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana, les quitaron su dominio, su poder, pero les prolongaron la vida por un tiempo. Mas una de ellas, que fue la Roma pagana, a ella no le prolongaron la vida, sino que a ella le dieron una herida de muerte. O sea, ella sí murió. Entonces dice: la prolongación de la vida de estas 4 bestias, que fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana, está en contraste con la descripción del papado en el verso anterior, el cual denota la destrucción del papado. ¿Cómo dice ese verso? Yo entonces miraba, el verso anterior es el verso 11.
Daniel 7:11, y lo empecé a leer. Yo entonces miraba a causa de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destronado y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 7:11. Entonces las 4 bestias le quitaron su poder, pero les permitieron seguir viviendo por un tiempo. Mientras que la 5ª bestia, que es el papado, dice que el profeta miraba a causa de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, que simboliza el papado, miraba hasta que mataron a la bestia o al papado, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces la única bestia que murió de las 5 primeras fue el papado. Las otras 4 les quitaron su poder, pero les permitieron seguir viviendo. La concordancia de Apocalipsis 13:3 define la palabra herida, versión King James, como muerta, una herida de muerte, una herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, o vi una de sus cabezas muerta, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, Apocalipsis 13:3. O sea que esta bestia que murió va a resucitar, y resucita no como el 5º que era, sino como un 8º. Tengan eso presente. La hermana White nos dice que el cuerno pequeño de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13 son ambos el papado. La cabeza de la bestia que ha sido muerta es el papado. Las primeras 4 cabezas están vivas, aunque ya no tienen su dominio por más tiempo. Y la 5ª cabeza ha sido muerta. Ha sido muerta, pero va a resucitar como un 8º. Por eso es la bestia que era y no es, y que será, que está haciendo ahorita, que va a ser ahorita en estos momentos. Entonces dice, Estados Unidos, la 6ª cabeza, continúa hasta el fin, pues esta nación es identificada claramente como el poder que obliga a toda la tierra a honrar al papado. Esta es el Clodoveo del tiempo moderno. Clodoveo del tiempo atrás se convirtió al catolicismo y obligó que todos adoraran al Papa como cabeza de la iglesia y corrector de los herejes. Ahora Estados Unidos hará una imagen de la bestia, imponiendo la ley dominical y haciendo que el resto del mundo haga lo mismo, o sea, dando su poder militar y económico para formar una especie de gobierno para echar abajo el muro de la soberanía nacional y que ese gobierno imponga la adoración del falso día de reposo el domingo en todo el mundo. Entonces repito, Estados Unidos, la 6ª cabeza, continúa hasta el fin, pues esta nación es identificada claramente como el poder que obliga a toda la tierra a honrar el papado. Esta es el Clodoveo del tiempo moderno, el cual apoya y fortalece al papado, en subir, ascender al trono del mundo. En Daniel 8:11, cuando se está describiendo la transición del paganismo al papado, se declara que y por él fue quitado el continuo. Esta cláusula está identificando a la extirpación del paganismo para hacer lugar para el papado. Es interesante notar que la palabra quitar en este verso significa subir, ascender, pues aunque el paganismo abierto fue quitado por Clodoveo y los otros países de Europa, en realidad fue exaltado, pues el papado es solo paganismo cubierto de una profesión de cristianismo. Entonces Roma moderna era el paganismo que le entregó su poder y su autoridad a la bestia. Entonces ese paganismo declarado
fue quitado para que ascendiera un paganismo más exaltado, disfrazado con haber hecho una profesión de cristianismo, pero en realidad era un paganismo en su forma más exaltada. Entonces dice, parte de la historia de la extirpación del paganismo fue la exaltación del paganismo por medio del papado. Parte de la historia de la octava cabeza, ahora en estos momentos que se vuelve a repetir esto, que se va a quitar este gobierno que está empezando ahorita, que es la ONU, que tiene poder por poco tiempo, será para que le entreguen su poder y gran autoridad a la bestia, lo mismo que hizo Roma pagana, y exalten más el paganismo en forma del papado. Parte de la historia de la extirpación del paganismo fue la exaltación del paganismo por medio del papado. Ahora en estos tiempos es parte de la historia de la octava cabeza, es que él ascenderá, subirá, y de igual forma que Clodoveo contribuyó al primer ascenso o subida del papado, Estados Unidos contribuirá al ascenso o levantamiento final del Papa cuando ayudó a este gobierno mundial de los 10 reyes, la ONU, a subir al trono, y el propósito de ellos es darle el poder su poder y gran autoridad al papado. Estados Unidos es el poder que obligó a todo el mundo a hacer una imagen de la bestia y de esta manera aceptar la confederación de los 10 reyes. Entonces, Estados Unidos es el poder que obligará, no que obligó, sino que obligará. Hace un momento dije mal. Estados Unidos es el poder que obligará a todo el mundo a hacer una imagen de la bestia y de esta manera aceptar la confederación de los 10 reyes. O sea, de esta manera obligará al mundo a aceptar la ONU. Entonces dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13, 12 y 14. Los 10 reyes todavía están vivos cuando la octava cabeza empiece a reinar. O sea que los 10 reyes, la ONU todavía estará viva cuando el papado moderno empiece a reinar, pues estarán de acuerdo en entregar su poder y autoridad a la bestia, y en recibir poder con la bestia tendrán el poder del mundo. De esta manera se presenta al poder papal, el cual, con toda injusticia concebible por la atracción y la ostentosa exhibición, engaña a todas las naciones, prometiéndoles, como lo hizo Satanás a nuestros primeros padres, toda clase de bienes a los que reciban su marca y toda clase de daño al que se oponga a sus engaños. El poder que tiene la más profunda corrupción interna hará el mayor alarde y se vestirá a sí mismo con las más elaboradas señales de poder. La Biblia afirma con claridad que éste cubre una iniquidad corrupta y engañosa, y en sus frentes un nombre escrito, un misterio. Esto es lo que afirma la Biblia contra esa octava cabeza, contra ese poder engañoso, contra el papado moderno. La llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es lo que le da poder a su reinado? Es el protestantismo, un poder que, mientras profesa tener el temperamento y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo,
y estar aliado con el cielo. Vamos a ver acá. Habla con voz de dragón. Este es movido por un poder de abajo. Y eso lo dice el comentario bíblico adventista. Creo que es el tomo 8, página 983. La octava es de entre los 7, es uno de los 7. Todos los 7 reinos están vivos, excepto uno. La única cabeza que ha sido muerta va a ser resucitada. El número 8 tiene un significado profético que añade más comprensión. El 8 representa resurrección. 8 personas entraron en el arca y simbólicamente resucitaron a una nueva tierra. Eso hablando del diluvio. Luego de 6,000 años de pecado, la tierra tendrá 1,000 años de reposo. Luego de que resucite de nuevo para comenzar el octavo milenio. Son 6,000 años de pecado, un milenio en que la tierra estará desolada y vacía, son 7, y cuando regrese la nueva Jerusalén con sus santos para vivir aquí, se empezará el octavo milenio, o sea, es como una resurrección de la tierra. Cristo resucitó al siguiente día después del sábado y tuvo 7 días hasta el sábado, y sin contarlo, porque se parte al empezar una semana, pero sin contar cómo se partiera ahí para terminar una semana y empezar otra, fueron 7 días de que Él redimió la tierra con su semana de pasión, y el domingo, que sería el octavo día después de que inició esta obra de redimir la tierra en su semana de pasión, el domingo, que es el octavo día, resucitó para continuar su ministerio. Resucitó al siguiente día después del sábado, el cual es el octavo día, por así decirlo. La bestia misterio, la cual es la octava cabeza, es el papado. Es de los 7, pues era la quinta. En contraste con las otras 6, es identificada como habiendo sido muerta. Es la cabeza que resucita, como simbolizada por el número 8. Y vamos a dejar hasta aquí este estudio. Este tiempo final voy a emplearlo para decirles esta tercera parte de dónde a dónde la comencé en las notas que ya están hechas. En las notas que ya están hechas, el cierre de este periodo. A ver de dónde a dónde está. Lo comencé de la página. Vamos a ver, voy a sacar la cuenta de dónde a dónde va. De la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que este video está desde la página 10, 11, 12, 13. Está desde la página 10, 11, 12 hasta inicios de la página 13. De la página 10 hasta la página 13 tenemos este estudio.
Entonces yo voy a atar las notas en los comentarios abajo del video y ustedes pueden encontrar las notas de este video allí abajo de la página 10 hasta la 13. Y ahora pues les invito que cuando terminen de ver el video le den like y además se suscriban para que les siga llegando las notificaciones de los siguientes videos que vamos a estar subiendo. Les invito a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, te doy las gracias por permitirme poner este tema en el registro público. Te pido que bendigas estos videos, que lo acompañes a todas las personas que los van a escuchar, que los van a estudiar con tu Espíritu Santo para que puedan entender el mensaje y que sea una bendición para que les redunde en salvación de sus almas y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.